Gloria a Dios. El Señor les bendiga rica y poderosamente, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios en este tiempo por la oportunidad que nos permite estar en su presencia. Pidamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que tome control de todo lo que vamos a hablar, lo que vamos a aprender. Que el Señor abra nuestros corazones y nuestras mentes y nos capacite, Señor, y nos dé el pleno conocimiento de su gracia. Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Eres un Dios bueno, eres un Dios grande y maravilloso. A usted sea la honra, la gloria por siempre, Señor. Bendecimos su nombre, glorificamos su nombre. Gracias, Señor, por todos los bienes recibidos. Gracias por tu amor y tu gran misericordia para con nosotros. Y sobre todo, gracias por la salvación de nuestras almas. Gracias por tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre gracia y recompensa. Y vamos a ver algunos puntos. Aquí hay 3 puntos muy importantes que desarrollar. Gloria a Jesús. Y el punto número 1 es que nuestra salvación es por gracia, ¿verdad? Que es un regalo, que es un don de Dios, según Efesios 2, 8 al 9. Gloria a Dios. Y el otro punto es mi galardón. ¿A qué se refiere mi galardón? Mi galardón es para recompensa, según Apocalipsis 22, 12. Vamos a definir allí, ¿verdad? Muchas cosas. Si dice que la salvación es gratis, entonces ¿por qué la palabra de Dios con Apocalipsis dice que Él, gloria a Jesús, viene a darnos galardón? Y vamos a definir qué tenemos que hacer si la salvación es por gracia, es gratis, y por qué la palabra después luego nos dice que nosotros tenemos, gloria a Jesús, ¿verdad? Tenemos un pago o tenemos obras que hacer. Vamos a ver. Y el tercer punto es la salvación, saber y definir que la salvación es para todos, ¿verdad? Y que es para recompensa de todos, pero que no todos, ¿verdad?, tendrán recompensa. Es decir, la salvación es igual para todos, pero la recompensa será diferente. Y vamos entonces con el primer punto que nos habla la palabra aquí, y es en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, por obra, para que nadie, no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, la palabra gracia significa charis, ¿verdad? En el hebreo, charis. Y la palabra don significa dorón, ¿verdad? Entonces, charis es, por decirlo así, algo que adquirimos sin costo, porque la gracia de Dios es así. El amor y la misericordia de Dios es así. No tiene precio, hermanos. Dios, como es un Dios bueno, Dios es un Dios, ¿verdad?, que más adelante vamos a ver, un Dios galardonador. Entonces dice que esa gracia es un don, es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos ha querido dar. Entonces, teniendo ya este concepto definido, podemos decir que gracia significa aquello que se da sin gasto, aquello que yo recibo de parte de Dios que no me cuesta nada, que no tiene cargo, ¿sí? Y que es algo que al Señor, que es el que nos está dando la gracia, nos está dando la salvación, el regalo, le causa placer al darnos, ¿verdad?
Entonces, gracia es algo que yo recibí, que nosotros hemos recibido sin merecerlo, porque es gratis. Si yo recibo algo sin merecerlo, es que yo no hice nada para merecerlo. Entonces, esa es la gracia. Algo que nunca estuvo en nosotros, ¿sí? Algo que no ha salido de mi mente, de la mente del hombre, ¿verdad? Ni se ha producido por ninguna obra por nosotros, sino que fue algo que el Señor nos quiso dar y se plació en eso, en darnos. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces es muy importante que notemos este punto del gran amor y de la gran misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, su pueblo, sus escogidos. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué el Señor hizo esto? Porque si vemos en Génesis 3:15, nos habla sobre la desobediencia del hombre y sobre la maldición que trajo esa desobediencia, sobre cómo el enemigo operó, ¿verdad?, a través de la misma palabra para engañar a Eva y luego a Adán. Y gloria a Jesús, ellos fueron sacados del huerto, del paraíso, por causa de este engaño y de esta desobediencia. Entonces vemos pues que la gracia es un regalo de Dios, es un dorón de Dios, porque don en hebreo significa dorón, ¿verdad? Es un regalo de expresión de honor, como una ofrenda, un presente que el Señor nos ha querido dar, ¿verdad? Entonces vemos que Dios nos habla en Romanos 3:26 que somos justificados, ¿verdad?, pero por la fe en Cristo Jesús. Más adelante vamos a desarrollar todos estos puntos. Entonces, la palabra nos dice en el siguiente punto que mi galardón, ¿verdad?, para recompensas, ¿sí?, significa un pago, ¿verdad?, como un pago, una retribución, ¿sí?, de una labor, de un trabajo realizado aquí para obra de Dios. La palabra de Dios nos habla en Apocalipsis 22:12, gloria a Jesús, que el Señor pronto viene, aleluya, que el Señor pronto viene y juntamente con Él viene que su galardón, ¿sí?, trae su galardón. Vamos a leerlo textualmente, lo que dice la palabra en Apocalipsis 22. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea que su obra. Entonces lo que nosotros queremos definir aquí es bien claro. Si decimos entonces, gloria a Dios, que mi salvación es por gracia y que yo no tengo que añadirle más nada a mi salvación, según Efesios 2:8, la palabra entonces me dice a mí en Apocalipsis 22:12 que aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, ¿tenemos que hacer obras o no tenemos que hacer obras? ¿Cómo es la salvación? ¿Es gratis o yo tengo que trabajar? Entonces, claramente, pues la palabra nos los define bien claro. Nosotros, gloria a Jesús, somos salvos por esa gracia de Dios, por eso que no merecíamos, pero que a Él le complació, por ese regalo, ¿verdad?, de Dios para llevarnos a vida eterna, porque nosotros estábamos destituidos. La palabra de Dios en Romanos 3:10 nos habla de que estábamos destituidos, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Estábamos destituidos, no teníamos oportunidad, porque todos habíamos pecado, dice la palabra de Dios. Pero Él, en su infinita misericordia, gloria a Jesús, entonces cambia el escenario y envía
a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gloria a Jesús. Vamos a ver lo que dice la palabra. Romanos 3:10 dice, desde el 9 dice, no hay justo, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, todos. El Señor nos puso bajo pecado a todos para que no hubiese diferencia, para que no hubiese preferencia. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aleluya. Entonces vemos la palabra de Dios que nos habla claramente que no hay ningún justo, que estábamos todos destituidos de la obra de la gloria de Dios y que necesitaban, ¿verdad?, a ese Salvador. El Señor claramente nos los habla aquí, y por eso que hicieron ellos allá, nuestros primeros, ¿verdad?, los primeros hombres que el Señor crió en la tierra, Adán y Eva, nosotros por ese pecado de ellos arrastramos ese pecado hasta que Dios, ¿verdad?, efectuó este plan, o Dios nos muestra esta misericordia para traernos a una salvación eterna, porque dice que estábamos destituidos de la gracia de Dios, y todos, para que no hubiese preferencia, nos encerró bajo pecado a todos, tanto judíos, tanto griegos, tanto gentiles, todos estábamos bajo pecado. O sea que todos necesitábamos la gracia, todos necesitamos la salvación a través de Jesucristo. Miren, Dios es claro en su palabra. Entonces, Romano nos habla claramente también de algo muy importante, ¿sí?, de la justificación en el Señor. Y Romanos 3:26 nos dice, ¿verdad?, que la justicia es por fe, por medio de la fe. ¿Sí? La justicia es por medio de la fe. Entonces él viene diciendo desde el 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, ya no es la ley, ya ahora aparte de la ley. Miren que Dios es bien claro, ¿sí? Aparte de lo que se hacía antes, de lo que hacían lo que los judíos, o todavía hacen los judíos algunos, dice, aparte, ¿sí?, de la ley, separado de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, ¿verdad?, testificada por la ley y los profetas. Ellos nos enseñaron a nosotros y nos dijeron a nosotros, ¿verdad?, nos han mostrado a nosotros cómo nosotros tenemos que, gloria a Jesús, hacer, porque la ley estaba ahí y la ley fue mostrada, fue manifestada, y dentro de la ley también la justicia de Dios se manifestó, porque la ley nos venía preparando para enseñarnos, ¿verdad?, el camino nuevo, para venir a enseñarnos el nuevo pacto, ¿sí? Entonces, bajo el antiguo pacto, ¿verdad?, se desarrolló la ley para enseñarnos a nosotros la gracia de Dios, para enseñarnos a nosotros la manifestación de la justicia de Dios, dice, testificada, mostrada, ¿sí?, por la ley y por los profetas. ¿Ve? El versículo 22 dice, Romanos 3:22, nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe que en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, ¿por qué se mostró? Desde allá se viene mostrando la justicia, porque si usted ve, usted busca los pasajes en Isaías, le viene hablando de qué, de esa figura, de la figura de Cristo que vendría a ser nuestra justicia, y es lo que nos hablan estos dos pasajes que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, si venimos y leemos y vamos a obtener,
bien ampliamente el concepto, volvemos a leer. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Vamos a ver cuál es la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos viendo entonces claramente que mi justicia es Cristo, y que si bien es cierto, el Señor nos encerró todos bajo pecado para que todos viniéramos al arrepentimiento y entendiéramos que ya mi justicia no es por la obra que yo o que cada uno de repente, ¿verdad?, en aquel tiempo hacía en el Antiguo Testamento por obra. Ya no es por obra, ya ahora es por gracia, ya es ahora por medio de la justificación, ¿verdad?, de Cristo Jesús, para que nosotros tengamos salvación a través de Él. Y Él dice, mira, nos pone a todos en un mismo plano. Nos pone a griegos, a judíos y a nosotros los gentiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 23 dice, ¿verdad?, que había un pecado universal, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra del Señor Jesús. Por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Por eso entonces, en el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, que me justifica a mí delante del Padre. Gloria a Dios, ese sacrificio perfecto que hizo Cristo en la cruz. Somos justificados gratuitamente por su gracia, por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, por eso inmerecido, pero que Él le complace darnos, por ese don que el Señor nos dio, que es el regalo de la gracia, para que todos seamos salvos, dice. Entonces, la palabra de Dios es bien clara y dice entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, miren esto muy importante, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, ¿verdad?, a causa de haber pasado por alto, ¿verdad?, en su paciencia los pecados pasados. ¿Pecados pasados de quién? De toda la humanidad. Desde Adán y Eva hasta esta parte, esto aún tiene vigencia, hermanos. Aún esto tiene efecto, hermano. Gloria a Jesús. Para todo aquel que quiera venir, oh gloria a Dios, a ser salvo, necesita ser justificado por Cristo, y Él perdonará todos nuestros pecados. Aleluya. Aquella persona que no ha aceptado al Señor Jesucristo viene y tiene la misma oportunidad para ser transformado, cambiado y renovado. Cristo es nuestra propiciación. Allí, con esa tapa que recibió todo, el pecado universal, el pecado del mundo, para que todo el mundo fuera salvo, como dice su palabra en Gloria a Jesús, Juan 3:16. Entonces, por esta razón, gloria a Dios, podemos decir que el Señor hizo todo esto con mira de manifestar en este tiempo su justicia. O sea que ya Dios había preparado un plan de salvación, ¿verdad?, para en este tiempo de la gracia, tiempo de la dispensación de la gracia, hermanos, mostrar su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Para que entonces, mire lo que dice el versículo 27 de Romanos 3:27. Miren, a fin, ¿verdad?, de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús.
Así que si nosotros somos justificados, ¿es por qué? Por la fe en Jesús. Y dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que ya no opera en nosotros la ley de las obras, que era lo que se venía haciendo en el Antiguo Testamento, que es lo que aún todavía opera en muchos judíos, porque no le ha resplandecido la luz de Cristo, porque no han querido ver el nuevo plan de la nueva salvación a través de Cristo Jesús y del nuevo pacto a través de su sangre y de su cuerpo. Aleluya. Entonces, él dice claramente, queda excluida, dice, ¿por qué? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras del Antiguo Testamento? No, sino por la ley de la fe. Ahora estamos bajo una ley de fe y no estamos bajo una ley, gloria a Jesús, en el del antiguo pacto. Amén, gloria a Dios. Entonces, dice la palabra que esto Dios lo preparó para nosotros. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, gloria a Jesús. No, ¿es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Lo que ellos hicieron allá no queda invalidado, porque en un principio leemos que eso testificó de la justicia de Dios. La ley del antiguo pacto testificó de la justicia de Dios. Desde el antiguo pacto el Señor venía hablando de este plan tan hermoso y tan maravilloso que es, gloria a Jesús, la gracia de Dios a través de Jesucristo, que es la justificación por la ley en la fe del Hijo de Dios. Ya no es la fe, ya no es la ley por obras como en el Antiguo Testamento. Ahora es la ley por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Y miren que este pasaje es tan hermoso. Este pasaje, o sea, nos da un compás, un margen bien claro para entender que ya nosotros no estamos bajo la ley, bajo obras, sino que ahora mi ley opera a través de la fe de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces, bien claro esto, ¿verdad, hermanos? Creo que esto ha quedado muy, pero muy, muy claro. Gloria a Dios. Miren, hermanos, ahora vamos a ver y a definir lo que es el don. Gloria a Dios. La palabra de Dios a nosotros nos habla, bendito Jesús, en Romanos 11:29. Romanos 11:29 nos dice que los dones son irrevocables, son inmutables, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sí? Así que en Dios hay una soberanía. Y si Él nos regaló ese don, nos regaló la salvación, ¿verdad? Por gracia, porque Él quiso regalarnos, ¿verdad? Quiso regalarnos eso sin costo y aún sin merecerlo. Él se complació, ¿verdad? Enviar a su único hijo. Miren esa ofrenda tan perfecta, tan maravillosa, para que por esa ofrenda, ¿verdad? Porque para un nuevo pacto había que usar ¿qué? Sangre. Y recuerdan el Antiguo Testamento que los sacerdotes iban y entraban, ¿verdad?, al lugar santísimo y ofrecían la sangre del animal. En este caso, Cristo vino
a sustituir esa sangre de animales, ¿verdad? Por la sangre, gloria a Dios, del sacrificio de Cristo, el Señor entonces nos da una nueva oportunidad y realiza un nuevo pacto. Hebreo nos habla muy claramente de cada detalle de lo del Antiguo Testamento hasta llegado Cristo, ¿sí? Entonces, es muy bueno hablar un poquito más adelante de eso, pero no quiero desviarme de lo que estamos ahorita mismo viendo, que es el don, el dorón, el regalo, ¿verdad? Es un regalo como expresión, dice, de honor, ¿sí? El dorón. Dios expresa esto. Y miren, ese dorón, ese regalo de la gracia es a través de el sufrimiento, de la sangre, del derramamiento de la sangre de su único Hijo. Entonces, eso tan tremendo que Él hizo, hermanos, que nos regaló, ¿verdad? Nos lo regaló por amor. Lo que el Señor nos regaló, esa salvación, no es cualquier cosa. Este regalo no viene de cualquier mano. Este regalo viene de la misma mano de Dios. Y cuando Él decide entregar, ¿sí? Cuando Él decide entregar este don, hermano, es irrevocable, porque la palabra de Dios dice que somos, ¿verdad?, que los dones del Señor son irrevocables y que el llamado también es irrevocable. Santo es el nombre del Señor Jesús, ¿sí? Y si nosotros leemos desde el versículo 25, nos está hablando de la restauración de Israel, sí, pero también nosotros tenemos parte de esa restauración, porque es necesario que el Señor restaure a Israel, así como también nos restauró a nosotros. ¿Y qué sucede? Que Israel todavía, mucha gente de Israel no ha entrado a la gracia, no acepta, ¿sí?, lo que ya Cristo hizo en la cruz, no acepta que la ley de las obras fue para enseñarnos a una excelencia que es ahora la ley en la fe a través de su Hijo Jesucristo. Y también nos muestra, porque Pablo estaba hablándole a los romanos, ven, yo les vengo a hablar y les vengo a decir de la gracia del Señor Jesús, de lo que el Señor Jesús está haciendo, ¿verdad? Y que no haya sección de personas, y que encerró todo bajo pecado, y que todos estábamos destituidos, y por eso el Señor envió a su Hijo Jesucristo. Pero nosotros no podemos gloriarnos de que nada más a nosotros los gentiles o a los griegos, sino que Él también vino a restaurar a su pueblo, ¿verdad? Vino a restaurar a su pueblo, porque el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, ese es el pueblo de Dios. Nosotros somos iglesia de Cristo, que venimos también a conformar, a formar parte de ese pueblo. Por eso el Señor hizo todo esto, hermano. Y vamos a ver, porque Él nos habla desde el versículo 25, ¿sí?, de la restauración de Israel, porque va a quedar un remanente de Israel que sí va a aceptar al Señor, que sí va a entender que ya no es por las obras de la ley, sino que ahora es por las obras de la fe en Cristo Jesús. Y Él dice, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Israel está endurecido en parte hasta que todos nosotros que somos los gentiles hayamos entrado. Y aquí hay una gran verdad y una gran revelación para estos postreros tiempos. Y esto es lo que está sucediendo. Hasta que el remanente de Israel, el pueblo de Israel no entre, gloria a Dios, ¿verdad? No salga de la ceguera espiritual que tiene, ¿sí? Y se deje enseñar por la ley que es la justicia de Dios. Mientras tanto, dice la palabra de Dios, ellos están endurecidos, ¿verdad? Y esto se tiene que dar un tiempo hasta que haya entregado
la plenitud de los gentiles, hasta que todos nosotros conozcamos y hayamos entrado a todos los llamados, recibamos el dorón, ¿verdad? Recibamos eso que Dios ha tenido, todos los llamados, porque como leímos en antes, los dones y el llamado es irrevocable. Y hay mucha gente dentro del pueblo gentil que no ha entrado aún en la plenitud, dice, no ha entrado aún en los planes de Dios, como también hay un pueblo de Israel endurecido que no ha querido aceptar el sacrificio perfecto, ¿sí? Y dice la palabra entonces en el versículo, ¿verdad? En el versículo 26, acabamos de leer el versículo 25, y en su última parte dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, dice, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está hablando? De la restauración de Israel. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿De quién está hablando? Gloria a Jesús, de todos, pero especialmente del pueblo de Israel, porque está hablando de la restauración de Israel. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Recuerden que la palabra de Dios dice que como a él vino a su pueblo y su pueblo no le recibió, gloria a Jesús, él los iba a provocar a celos con un pueblo que no era su pueblo, y en ese caso nosotros los gentiles, ¿verdad? Entonces dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Por qué por causa de nosotros? Porque para poder que nosotros tuviésemos salvación, ¿verdad? El Señor envió a su Hijo Jesucristo. El Señor para este plan tuvo que levantar hombres. Cristo tuvo que venir en semejanza de hombre y levantó apóstoles, 12 apóstoles, para que predicaran la gracia y el amor y la verdad del Señor. Por eso el ministerio de Cristo es un ministerio apostólico, donde vino a levantar hombres que predicaran su palabra y que nos dieran a conocer y nos dieran la oportunidad a nosotros los gentiles de entrar bajo esa salvación que Dios había preparado. Por eso Él dice que por causa de nosotros, ¿verdad? Ellos son enemigos, ¿verdad? Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Ellos no están de acuerdo con muchas de las cosas que Jesús vino a decir, ¿verdad? Vino a hacer, vino a cambiar, ¿verdad? Dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa, ¿verdad?, de los padres. Entonces, vemos aquí que Él empieza hablando entonces, ¿por qué? Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que Dios ha llamado a un pueblo a unirse, a un solo pueblo, a Israel y al pueblo gentil, porque ya Él nos dio un llamado, ya Dios no se puede echar para atrás, ya Él dijo que seríamos salvos a través de Cristo Jesús. Amén. Ya Él lo dijo, ya Él nos lo regaló. Dios no es como el hombre, Dios no echa para atrás, Dios no es hombre para arrepentirse, no es hombre para mentir, dice la palabra de Dios. Así que Él mantiene el pacto con el hombre que no mantiene, el hombre que no quiere su salvación, pues Dios tampoco lo va a obligar, porque tenemos un libre albedrío, hermanos. Es decisión del hombre, pero hay hombres que ya han sido llamados, hay hombres que ya tienen que tienen los dones, que tienen el regalo, solo que no han entrado, como dice la palabra, la plenitud de los gentiles aún no ha entrado, pero en cuanto ya el último gentil entre, pues entonces el Señor va a entrar en acción, hermanos. La venida de Cristo está cerca y su pueblo Israel será restaurado y tendrán que venir al conocimiento ya no de la ley por obras, sino de la ley, ¿por qué? Por la fe en el Hijo de Dios. Gloria a Jesús. Entonces esto es muy importante, hermanos,
que nosotros entendamos claramente, y ya leyendo este pasaje, que nosotros somos justificados por fe en Cristo Jesús. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Entonces, la palabra de Dios nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vemos la soberanía de Dios. Esto se lo da Dios al que Él quiere, no al que más hace. Por eso tenemos que estar bien claro que estamos bajo la gracia de Dios. Y Dios repartió los dones, Dios repartió dones. Aleluya. Y cuando Dios nos habla de estos dones, bendito Jesús, tenemos que, ¿qué? Dones nos habla de qué? De frutos, hermanos. Dones nos habla de frutos. Entonces, vemos la bendición, la gloria, oh Santo, la misericordia de Dios en escogernos, en llamarnos para decirnos que somos su iglesia, que somos su pueblo, aleluya, que somos, bendito Dios, su novia, ¿sí? Que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo como iglesia, hermanos. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Dice el versículo 30, pues como vosotros también en otros tiempos eras desobediente a Dios, pero ahora has alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, nosotros alcanzamos misericordia, porque el Señor los provocó a celos con un pueblo que no era su pueblo, con nosotros los gentiles. Y eso trajo bendición, eso trajo beneficio a nosotros, la salvación, aleluya, la salvación de nuestras almas. Dice el versículo 31, así también estos, ¿quiénes? Los judíos, estos que están todavía bajo la ley de las obras, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea que Dios nos metió todo en un paquete, pero hasta que ellos no entiendan y reconozcan que ya no tienen que estar bajo la ley de obras, sino bajo la ley de fe, su corazón está endurecido, pero ellos tienen que llegar y ellos van a llegar también al arrepentimiento. Gloria a Jesús. ¿Quién conoce las profundidades y las riquezas de la sabiduría de Dios y la ciencia de Dios? Solamente Él, porque Él para esto lo hizo, para con un propósito divino. Y miren lo que dice el versículo 33, estamos en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nosotros no lo vamos a poder entender nunca, hermanos, porque nunca vamos a poder entender ese amor ágape de Dios, ¿sí? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él, verdad, primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos que son profundidades en la mente del Señor, ¿verdad?, que nosotros jamás como humanos vamos a entender, porque nuestra mente, gloria a Jesús, es finita, tiene un fin, mas la mente del Señor es infinita, dice su palabra. Gloria a Jesús, bendito es el nombre del Señor Jesús. Viendo entonces el versículo de Apocalipsis 12, dice, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Vamos a entender este versículo bien, gloria a Jesús. Y nos dice que, la palabra nos dice bien claro, que en estas dos citas, ¿verdad?, no son similares, ¿sí?, sino que han mezclado el concepto. Entonces tenemos que entender bien claramente y hacer la diferencia entre las dos.
La primera cita que estuvimos hablando fue de Efesios 2, 8 y 9. Esta cita nos habla, ¿verdad?, de la salvación gratuita, hermanos, sin costo, sin hacer nada, sin trabajar. Y la segunda cita, que es la que estamos viendo, Apocalipsis 22, 12, ¿verdad?, nos habla de la recompensa por una labor desempeñada, ¿verdad?, pero que no tiene que ver nada con la salvación. ¿Sí? Gloria a Jesús. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Dice la palabra en el versículo de Efesios 2, 8, ¿verdad? Pero Apocalipsis dice, vengo para recompensarte según sea su obra o tu obra. Entonces, ¿hay que hacer obra o no? ¿Verdad? Entonces la respuesta es bien simple. Para obtener la salvación eterna, yo no tengo que hacer obras. No, porque ya Cristo las hizo. Pero para recibir recompensa de Dios, sí tengo que cumplir un trabajo. Cuando se recibe algo gratuitamente, es algo que se recibe, que es un regalo, donde no tienes que trabajar por él, donde no lo compraste, ¿verdad? Y que tal vez no lo merezcas, pero te lo entregaron, como es en el caso de la salvación que recibimos por Dios. Nosotros la recibimos porque Dios nos ama, amén. Nosotros no podemos agregarle nada más, ¿verdad? La palabra en Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia soy que salvo, por la misericordia y el don de Dios soy salvo. Amén. Entonces, en este caso, ¿verdad?, de la recompensa, esto se otorga como premio y no como pago. ¿Sí? Las recompensas son como premios por un trabajo realizado y no como pago. ¿Sí? Se da por agradecimiento. Dios te da en agradecimiento a la colaboración, ¿verdad?, de trabajar en su obra, te da, gloria a Jesús, un premio, si lo quieres llamar también como un pago, pero en realidad es una recompensa, es un pago por esa labor que hiciste, por esa labor recibida, ¿verdad? Gloria a Jesús. La recompensa no paga trabajo realizado, sino que ella gratifica el interés demostrado hacia alguna solicitud que se haya extendido a todos en general para la obtención de algún propósito. Entonces, en este caso, vemos que el Señor dice que Él viene con su galardón. Gloria a Jesús. ¿Sí? Que el Señor viene con su galardón, dice la palabra de Dios. Y viene también que con su recompensa. Dice, vengo para recompensar según sea tu obra. Entonces, gloria a Jesús. Según sea el trabajo que tú has hecho para Él, es una retribución. Y aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensarte. Mi galardón, mi premio, ¿verdad? Mi premio conmigo. ¿Para qué? Para recompensarte, para devolverte algo, ¿verdad? Para retribuirte por lo que tú hiciste en mi obra, por mi obra aquí en la tierra. Entonces, tenemos que estar bien claro, ¿sí?, que esto es algo que viene a ser como una gratificación, ¿verdad?, o como un interés del Señor mostrado por esa solicitud tuya, por estar anuente a estar trabajando para la obra de Dios. Gloria, bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces, por eso es muy importante
que nosotros no podemos unir estos dos conceptos de lo que es la salvación, que es por gracia sin obra, y de lo que es el galardón, que es ¿para qué? Para una recompensa o una gratificación, porque Dios es un Dios justo y dice que es el que mejor paga, porque dice que Él es un galardonador, como dice la palabra de Dios, gloria a Jesús, en Hebreos 11:6. Él es un galardonador. ¿Sí? Entonces el Señor viene con su galardón, el Señor viene con su premio, el Señor viene con tu recompensa, dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces, nosotros tenemos que saber que de tal manera que no debo trabajar para ser salvo, pero puedo trabajar para que otros sean salvos. Y de acuerdo a este interés personal que le imprimas para la obtención de este propósito, recibiré el agradecimiento o recompensa de parte de Dios. Entonces es muy importante que tengamos esto bien claro. ¿Por qué? Porque si nosotros unimos estos dos conceptos, vamos a caer en un grave error, ya que esto nos llevará a pensar que tienes que mantenerte salvo por tus fuerzas, por tus esfuerzos, pero nadie, ¿verdad?, será reconciliado. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros, justificados y salvos, ¿verdad?, no somos por obras, ¿verdad?, ni por nuestra conducta, sino que nosotros somos justificados y salvos por la obra del Señor. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mire, Pablo le estaba hablando bien claramente a la gente de Gálatas, ¿recuerda? Él estaba empezando con el ministerio de la gracia, y a ellos, a Pablo no le creían, y ustedes saben ya todo el conflicto que hemos venido hablando, lo que se suscitó, ¿sí? Y Pablo dijo: lo que el Señor, esto que yo tengo, yo no lo recibí de hombre ni lo aprendí de hombre, esto me lo dio, me lo entregó el mismo Señor Jesucristo, me lo dio. Entonces, la salvación no es un galardón, ¿sí? La salvación no es un galardón, la salvación es un don, la salvación es por gracia, la salvación es por la misericordia de Dios. Amén. Es por la misericordia de Dios. Gloria a Jesús. Y esto tenemos que entenderlo. Es un regalo de Dios. Es un regalo que, aunque no lo merecíamos, Él nos los dio. Amén. Entonces, la palabra de Dios también, para ampliar un poquito más y corroborar más lo que dice la palabra de Dios, Él nos dice que la salvación es un don de Dios. Entonces, excluye esto, gloria a Jesús, hacer buenas obras, no excluye hacer buenas obras de ninguna manera, pues ya no para salvarte, pero sí para que no seas sin fruto, o sea, que todo lo que yo haga aquí redunde en bendición, en beneficio, en fruto para la gloria de Dios, es decir, para que no te quedes sin recompensa. Por eso tenemos que trabajar aquí en la obra de Dios para no quedarnos sin recompensa. Y dice la palabra de Dios que esto también entonces nos muestra, ¿verdad?, de la gratitud, del amor hacia Dios. Porque si de gratis recibiste, nosotros también de gratis también debemos dar. Así como nosotros recibimos, nosotros también tenemos que procurar que otros también sean salvos. Y es lo que el Señor quiere. Ese es el trabajo primordial que nosotros tenemos que hacer. Mire, la palabra de Dios en Filipenses 4:17 dice: no es que busque dádivas, o sea, no es que yo estoy buscando ¿qué? Regalos, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta, ¿sí? Entonces nosotros aquí, si nosotros hacemos obras, son para que abunden a nuestras cuentas, y son ¿qué? Frutos, ¿sí? Se va a mostrar el fruto, se va a mostrar
que verdaderamente Cristo está haciendo algo, hizo algo en mi vida, ¿sí? Y que el fruto se va a ver. ¿Para qué? Para que eso abunde, para que eso esté en mi cuenta, eso se va sumando a mi cuenta. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Qué habla esto? Hebreo lo dice, Hebreos 12:28. ¿Sí? Nosotros sabiendo que ya tenemos un reino inconmovible, que nadie lo mueve, tengamos entonces que gratitud mediante ella sirvamos a Dios, mediante la gratitud, ¿verdad? El agradecimiento que yo tengo por ser salvo, por la salvación que Cristo me dio, mediante esa gratitud nosotros tenemos que servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Como dice la palabra de Dios, la acabamos de leer entonces en Romanos 12:28, ¿sí? Entonces no debemos hacer obras para salvarnos, sino porque Dios nos ha dicho que usted puede hacer un tesoro, ¿dónde? En el cielo. Amén. Dios nos ha dicho que aquí en la misma tierra, ¿verdad?, no hay nadie que haya dejado padre o casa o hermano, ¿verdad?, o posesiones por mi causa, que no reciba mucho más, ¿verdad?, en esta tierra y en el siglo venidero, en la vida eterna. Lo que nosotros estamos haciendo lleva fruto ahora mismo y también se está acumulando un fruto espiritual para nosotros más adelante. Así que, mis queridos hermanos, vamos a terminar estos dos puntos que son muy importantes y vamos, ¿verdad?, en la siguiente clase a seguir entonces con lo que es la salvación, que es igual para todos, pero que las recompensas serán diferentes. Así que el Señor me les bendiga rica y poderosamente, esperando que esta palabra sea de bendición, que el Señor abra los ojos espirituales, que usted reciba esta palabra en su corazón y que esta palabra haga lo que tenga que hacer y haga los cambios que tenga que hacer para la gloria de Dios. El Señor está pidiendo en este tiempo, gloria a Jesús, que nosotros los gentiles estemos completamente entendidos y claros del plan y propósito de Dios. Gloria a Jesús. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente, mis hermanos. A continuación, mis hermanos, también les estaré enviando unas citas. Estaré mostrándoles unas citas para que ustedes comprueben y ustedes vean, gloria a Jesús, el trabajo tan importante que nosotros realizamos y que muchos hombres antes que nosotros realizaron.